Imagínate recibir este mensaje unos días después de volver de tus vacaciones soñadas. 1.300 euros. Un cobro inesperado. ¿Estafa, error o algo peor? Hace unos meses viajamos a Roma, la ciudad eterna. Esa maravillosa ciudad que te enamora con sus monumentos, con su comida y con su historia. Siempre había querido ir a Roma y por fin pude cumplirlo. Todo el viaje fue perfecto, disfrutamos de los mejores helados, probamos la gastronomía local y el tiempo nos acompañó durante todo el viaje. Fue express, pero perfecto, hasta que llegamos a casa y empezó la pesadilla. Muy buenas a todos, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal? En el vídeo de hoy os voy a contar mi estafa, la estafa que nos hicieron de 1.300 euros en un Airbnb de Roma. Todo comenzó cuando días después de volver del viaje, pues recibimos un SMS que la verdad es que parecía bastante sospechoso. Parecía una suplantación de identidad de Airbnb diciendo que había un cargo de 1.300 euros que teníamos que afrontar. La verdad es que algo no cuadraba. Pero no cuadraba principalmente porque también nos había llegado un email de Airbnb diciendo que valorásemos nuestra estancia. Entonces, la verdad es que estábamos con un poco de incertidumbre debido a que pensábamos que todo había ido bien. Teníamos que hacer nuestra valoración positiva y, sin embargo, lo otro simplemente era un SMS fraudulento. Pero al día siguiente, ¡boom! Nos llegó un email de Airbnb diciendo que se nos reclamaba 1.300 euros y que teníamos que hacer un reembolso, bueno, había una solicitud de reembolso de esa cantidad. Según ellos, habíamos roto una ventana a fuerza bruta o habíamos hecho presión y nos habíamos cargado una ventana. Y que como solución nos decían que tenían que cambiar toda la ventana porque esa ventana en específico era muy difícil de reparar, la pieza era muy específica, venía de importación y demás, y bueno, nos exigían una solicitud de reembolso de 1.300 euros para cambiar toda la ventana por completo. Evidentemente lo que pensamos fue en plan de, ¿cómo vas a cambiar toda la ventana por completo porque una pieza esté rota? Y más aún, evidentemente, cuando nosotros no habíamos tocado esa ventana en absoluto. Para que entréis un poquito más en contexto, el apartamento en general era muy alargado y la ventana que se reclamaba era la última de todas, que además tenía una maceta por delante, y nuestra intención, evidentemente, pues no era abrir las ventanas. Hacía un poquito de frescos, estaba bien, pero no había necesidad de abrirlas en general. Si bien es cierto, y tal y como le dijimos en la respuesta a la solicitud de reembolso, nosotros no habíamos abierto ninguna de las ventanas del fondo. Como mucho abrimos la que estaba encima de la cocina o la que estaba encima del sofá, pero para airear un poco, ya que el apartamento en sí era bastante pequeño y si cocinabas un poquito, pues se quedaba todo el olor dentro. Entonces nuestra intención simplemente era airear. Pero ya está, ni mucho menos tocamos la ventana del fondo. Lo que pensamos es que la reparación era absurda por una simple pieza. Evidentemente desconocemos también todo el mecanismo de esa ventana, pero ni qué decir que al final reclamar el reemplazo completo de la ventana por una simple pieza nos parecía algo totalmente desmesurado. Bien, lo primero que hicimos fue rechazar la solicitud de reembolso porque era una de las opciones que nos daba. O sea, nos daba o aceptarla o rechazarla. Entonces, la rechazamos y nos pusimos en contacto inmediatamente con Airbnb. Destacar que en el momento en el que rechazáis una solicitud de reembolso, al final eso termina elevándose para que Airbnb intervenga y se ponga de intermediario a ver qué ha sucedido y pues pueda haber, digamos, una mediación por su parte, ¿no? Que el dueño del inmueble pues pueda aportar pruebas, pueda aportar su historia y nosotros podamos contrarrestarlas o defendernos. O en tal caso, si hubiera sido todo acorde, pues evidentemente aceptar la culpa y decir, oye, sí, perdona, la reparamos, pero nos parece desmesurado, Bueno, en definitiva, Airbnb como mucho se va a poner siempre como intermediario para ver qué ha sucedido. Nos pidieron explicaciones de lo que había sucedido. Nos pidieron imágenes, vídeos, todo lo que tuviéramos. Nosotros incluso le pasamos todo lo relacionado que teníamos, SMS, emails, capturas y demás, todo, e incluso imágenes y vídeos. Y después de esto tenía el dueño unas 72 horas para poder responder. Cabe resaltar que en la solicitud de reembolso que hizo el propietario simplemente adjuntó 2 o 3 fotos
no se veía prácticamente bien la ventana, se entendía que era la ventana del fondo, pero la verdad es que eran pruebas bastante sencillas. Sí que nos hacía resaltar que con eso no podía alquilar el alojamiento, que iba a tener que paralizar sus alquileres y demás, pero es que no solo contento con esto, a continuación, para que os hagáis una idea, vimos, ¿vale?, que seguía teniendo reseñas, a lo mejor habiendo pasado días o unas semanas después de nuestro alojamiento. Es decir, había seguido estando alquilando el alojamiento independientemente de esta reclamación. Qué casualidad que a nosotros nos digas que no puedes alquilarlo y continúes alquilándolo y beneficiándote de ello, pese que por otro lado nos estás reclamando 1.300 euros. Por suerte, nosotros siempre grabamos el alojamiento. Tanto a la llegada como a la salida solemos también tener ciertos vídeos, fotos y demás, porque la verdad es que no nos gusta tener esa incertidumbre o este tipo de problemas. Ya he visto en otros casos que también pues ha habido posibles estafas y demás, y siempre que viajamos tratamos de tener el vídeo inicial, que es el típico que pasamos a amigos, familiares, como diciendo, oye, ya hemos llegado, estamos en este alojamiento y demás, ¿no? Y además también lo tenemos como recuerdo para nosotros. Y por otro lado también tenemos pues imágenes de al final, de antes de irnos y tal, pues para ver que todo está ok. Estas imágenes son las que nosotros aportamos a Airbnb como respaldo ante la solicitud de reembolso. Y bien, ahora solo quedaba esperar a que el anfitrión respondiera. Tenía 72 horas para responder. Tenía que adjuntar más pruebas, ya que Airbnb se las reclamaba, puesto que las suyas no eran suficientes, y nosotros estábamos en vela, literalmente esperando esta respuesta. Habíamos visto que en casos similares de intento de estafa y demás, lo que sugerían era que intentáramos retirar la tarjeta para que no nos cobraran nada, porque es cierto que en ocasiones Airbnb, para intentar solucionar este conflicto, pues aplica, digamos, una penalización de coste directamente a los clientes, ¿vale? Y hemos visto que en ocasiones pueden cobrarle 100, 200, 300 euros como para intentar solucionar este problema, que no es la cantidad total quizás que solicita el anfitrión, pero es como una forma básicamente de solucionar el problema. Nosotros, bueno, no solo nosotros, sino todos, no podemos retirar la tarjeta o el método de pago hasta que pasan 14 días desde la finalización de la reserva. Esto es muy importante, ¿vale? Porque nuestra tarjeta estaba acogida en Airbnb y evidentemente nos podían realizar cualquier tipo de cargo si la resolución avanzaba o si el anfitrión respondía y tal. Al final estábamos un poco expuestos. Pero por suerte el anfitrión no respondió. Evidentemente, como os decimos, continuó alquilando su alojamiento, por lo tanto, las medidas o directrices que iba diciendo de que no podía alquilarlo por esta avería no se sostenían. Continuó alquilándolo, continuó siguiendo teniendo reseñas y no aportó más pruebas de nuestro caso. Eso hizo que Airbnb al final tuviera que cerrar el caso. Es decir, si nosotros nos defendemos con nuestros vídeos, pero por tanto, por otro lado, el anfitrión no continúa la disputa, esto quiere decir que al final pues todo tira hacia nuestro favor. Independientemente de esto, a los 14 días, por si acaso, quitamos la tarjeta o el método de pago que tuviéramos asociado, porque no sé si era PayPal, creo que era la tarjeta. Quitamos todo método de pago posible asociado a la tarjeta, no solo el de mi pareja, sino también el de mi cuenta, por si acaso, al estar asociado a la misma reserva, actuaban por un lado o por otro. Hasta que evidentemente el caso se cerró y entonces la estafa, digamos, o intento de cobro de 1.300 euros no fue a más. No sabemos si el anfitrión llegó a responder, entendemos que no, porque la verdad es que no tuvimos ningún otro tipo de feedback, no adjuntó más pruebas, porque evidentemente no las tenía, y es que seguía recibiendo reseñas. No nos cobraron nada, pero la lección la verdad es que fue bastante clara. Siempre que puedas, graba tu estancia, graba en la llegada, graba en la salida. Esas imágenes te pueden salvar de cualquier posible estafa, e incluso ya no solo por estafa, también por falta de entendimiento entre anfitrión y tú y que pueda haber una pequeña disputa, pues que tengas unas imágenes que te puedan respaldar y por tanto defender ante cualquier posible acusación. ¿Y a vosotros? ¿Os ha pasado algo parecido? No sé si habéis tenido algún tipo de experiencia similar, pero la verdad es que para nosotros fue una gotita que hizo que nuestro regreso fuera bastante angustioso. Estuvimos unos días bastante preocupados, esperando la resolución. La verdad es que no sabíamos si nos iba a tocar pagar tanto y estábamos bastante preocupados porque la cantidad era bastante alta y evidentemente ya habíamos finalizado el viaje. Todo el viaje fue perfecto, Roma es increíblemente bonita, la verdad es que lo recomiendo por completo. Ya os habré dejado por aquí la guía del viaje de Roma Express. Es
es un viajecito que podéis hacer en 2 o 3 días muy tranquilamente y además disfrutar de una ciudad preciosa. Y por último, pues que destacar que si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, dejar un buen like, comentarme por abajo si os ha pasado algo similar, espero que no, y sobre todo, lo dicho, no olvidéis guardar o hacer vídeos de vuestras estancias en Airbnb para evitar todo este tipo de problemas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!